En esta ocasión voy a realizar la demostración de cómo pueden utilizar el software Minitab para realizar estadística descriptiva básica, y en esta primera etapa la representación gráfica de las variables. Bien, es importante recordar algunos conceptos previos de lo que son las variables o los tipos de variables. Tenemos variables cuantitativas u objetivas. Estas pueden ser continuas o de razón. Algunos ejemplos de estas variables pues es la presión, el peso, la temperatura. Y también dentro de las cuantitativas u objetivas tenemos las discretas o de intervalos. Algunos ejemplos pues es la cantidad de personas, cantidad de piezas. La característica es que asume valores enteros y esta asume valores fraccionados. Pero también tenemos variables cualitativas o subjetivas. Estas pueden ser nominales u ordinales, y las nominales también se le conoce como categóricas o de categorías. Estas pueden ser dicotómicas, sí y no, es un ejemplo. Pueden ser masculino o femenino, otro ejemplo, y pueden ser politómicas. Aquí pongo como ejemplo marcas de cigarro, marcas de refresco, etcétera. Los valores que asumen estas variables nominales pues son conceptos, son ideas, por eso las llamamos subjetivas o cualitativas. Y las ordinales, también los valores que pueda asumir la variable son ideas o conceptos, y normalmente son escalas de Likert. Un ejemplo pues sería niveles educativos. En donde haya un orden, a ese le vamos a llamar variable cualitativa o subjetiva. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque dependiendo del tipo de variable es la estadística descriptiva que se le puede realizar. Voy a regresarme al software Minitab y aquí me aparece una serie de datos asociados a un fenómeno, a un proceso de producción que le llamamos nosotros lanzamiento de la catapulta, de la bolita de la catapulta, en donde tenemos una serie de variables que ya en sesiones previas ustedes hicieron un diagrama causa-efecto y encontraron estas variables. Tenemos una variable Y que es la longitud de lanzamiento en centímetros de la bolita de plastilina utilizando una máquina que se llama catapulta. Entonces aquí me registró la longitud. Y tenemos otras variables, x1, x2, x3, x4, donde x1 es la materia prima, x2 es el método, x3 es el operador y x4 es la máquina. Si observan estas variables x1, x2, x3 y x4, todas ellas son variables cualitativas. ¿Por qué? Porque los valores que puede asumir es, por ejemplo, x1 es bolitas chicas o bolitas grandes. No son números, es un concepto. Que nosotros lo codifiquemos es otra cosa que nos facilita el entendimiento de la variable, pero originalmente es una variable cualitativa, al igual que el método. El valor que puede asumir es a la mitad o completo. El operador también es cualitativo y es el operador Alejandra o el operador Oscar, y la máquina también teóricamente es cualitativa, porque aquí nosotros la codificamos como máquina 1, máquina 2 y máquina 3, pero realmente no tiene un orden. Como pude haber asignado la 1, pude haber dicho 3, pude haber dicho 4, pude haber dicho cualquier valor numérico. No hay un nivel de importancia en las máquinas. En teoría todas tienen el mismo nivel de importancia, por lo tanto sigue siendo nominal
sigue siendo cualitativa nominal. Bien, bajo esta premisa vamos a hacer estadística. Bien, ahora vamos a representar gráficamente la variable Y. Esta variable es una variable cuantitativa. Me voy a ir a gráficas, al menú gráficas, y en el menú gráficas voy a utilizar la opción histograma. Vamos a elegir simple, oprimo aceptar y voy a elegir la variable que quiero representar gráficamente, que será en este caso la variable Y. ¿Por qué la variable Y? Porque es la única cuantitativa. Entonces recuerden que solamente las variables cuantitativas las podemos representar gráficamente como histogramas, o se recomienda que sea un histograma. Aquí puedo modificar sus escalas, las etiquetas, si quiero mostrar los datos, opciones datos avanzados, bueno, le oprimo aceptar y aquí me está representando el histograma de esta variable. ¿Qué puedo observar gráficamente? Para empezar, pareciera que no tiene un comportamiento normal. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los valores de Y están concentrados en el valor 1 y 2, la mayoría de los valores. Eso es lo que me estaría representando gráficamente. ¿Qué otra medida de tendencia central veríamos en esta gráfica? Aquí podemos apreciar una medida de tendencia central que se llama la moda. El dato que más se repite está concentrado en el valor 1 o alrededor del valor 1, es las veces que se presentan más los datos. De 0.75 a 1.25 se presentan 9 datos. No podemos apreciar claramente el promedio aquí, pero seguramente el promedio va a estar entre el 1 y el 2. Seguramente va a estar como por aquí, ahorita lo podemos calcular, pero el promedio va a estar entre 1.25 y 1.75. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues dispersión. La dispersión es que hay pocos datos con valores de 5 y muchos datos con valores de 1. Es lo que podemos ver gráficamente. Todavía no calculamos ningún valor estadístico, simplemente es la gráfica. Vamos ahora a graficar, que recuerden que estamos viendo una herramienta de calidad que se llama graficar o hacer gráficas. Vamos a hacer ahora una gráfica circular. La gráfica circular bien, le damos clic en la parte central de la ventana donde dice variables categóricas. Observen cómo el mismo software nos está indicando que son variables categóricas las que tenemos que seleccionar. ¿Cuáles serían mis variables categóricas o variables cualitativas? Pues es X1, X2, X3 y X4. Entonces directamente aquí la selecciono, le doy doble clic y puedo seleccionar las variables a la que le voy a aplicar una gráfica circular. Recordemos que las gráficas circulares se recomienda que sean para las variables cualitativas, y lo único que observamos en una gráfica circular es la moda o el dato que más se repite. En este caso, para X1, la moda es la categoría 1 o el valor 1, que si regresamos aquí, nos vamos a ventana, a nuestra hoja de trabajo,
En la X1, la categoría 1 son las bolitas chicas, lo cual significa que de este proceso lo que más se presentó fueron las bolitas chicas. Si me regreso a la gráfica nuevamente, ahora X2 lo que más se presenta sigue siendo también el valor 1, que eso corresponde a el método a la mitad de lanzamiento, y X3, que es el operador. Si me regreso a mi gráfica circular, X3 es el operador 2, perdón, nuevamente el operador 1 es el que más se presentó y corresponde a Alejandra. Y la máquina que más se operó en el proceso fue la máquina 1, entre la 1 y la 2. Bueno, si yo le doy clic o le doy doble clic a las gráficas, me va a aparecer una ventana de diálogo que se llama editar gráfica circular en este caso. Y yo le puedo decir aquí, por ejemplo, si quiero modificar algunas de sus opciones. ¿Qué pasa si le pongo volumen creciente? Me invirtió el orden. Le puedo decir que me separe también las gráficas. Puedo editar el título, o puedo editar también lo que vienen siendo las leyendas. Y bueno, aquí ustedes pueden experimentar para darle formato a las gráficas. Bien, de manera general me voy a regresar al histograma. Al igual aquí yo puedo hacer algo similar, puedo modificar con el botón derecho, selecciono toda la gráfica y puedo modificar la gráfica también, tamaño de la gráfica, ubicación de la gráfica, atributos de la figura, etcétera. De esta forma es como yo puedo representar gráficamente estas variables. La gráfica solamente me muestra el comportamiento de cada una de las variables, no de la interacción de todas las variables. Para la interacción de todas las variables podemos utilizar otra herramienta de Minitab que se llama gráfica de efectos principales. Bien, por último, cuando estamos en esta etapa donde tenemos una variable Y y tenemos varias X, lo que nos interesa, una vez que ya conocemos el comportamiento de cada una de las variables a través de las gráficas, lo que me interesa es realizar una gráfica que le vamos a llamar de análisis de efectos. Para ello nos vamos al menú estadísticas, nos vamos a ir a herramientas de calidad, a la opción de herramientas de calidad, y vamos a elegir la gráfica multivari. Y en esta gráfica aparece la siguiente ventana de diálogo. En respuesta, pues es la Y, mi variable Y, el efecto, y donde dice factor 1, factor 2, factor 3, vamos a ir agregando las X, X1, X2, X3, X4 en este caso. Si le doy clic en opciones, vamos a dejarlo como está. Y una vez que agrego las X, oprimo aceptar y me genera la gráfica de variables múltiples
¿Cómo la leemos? Miren, aquí está la Y en el eje Y, pues es la Y o la variable de respuesta. Vamos viendo cada gráfica. Miren, esta primer gráfica, que es este primer rectángulo, ¿qué me está representando? Me está representando en la línea roja el valor promedio de X2 con Y1, ¿sí? Me está diciendo que cuando X2, fíjense bien, cuando X2 tiene el valor de 1, Y tiene el valor de 1.21, es lo que me está diciendo. Esto, en otras palabras, es una gráfica de correlación. Entonces, cuando X2 es igual a 1, Y tiene un valor de 1.21. Y si me voy para acá, pues ¿qué me está dando? Cuando X2 es igual a 2, Y tiene un valor de 4.21. ¿Qué significa esto ya en una manera de análisis? Pues que la X2 sí influye en el lanzamiento. O sea que la X2, si me voy a la hoja de trabajo, X2 es el método. ¿Sí se fijan? El método sí influye en el lanzamiento, en la longitud del lanzamiento. Yo ya sé que el método 1 tiene un lanzamiento bajo y el método 2 tiene un lanzamiento alto. Es lo que estoy viendo aquí gráficamente. Si me voy igual con la línea roja, ahora esto que es similar. Esta es X2 cuando vale 1 y X2 cuando vale 2, pero ahora ¿en qué? Ahora con la combinación, fíjense que aquí hay otras variables adentro. Aquí está X2 y dice variables en panel X4, X3. Aquí estamos representando gráficamente todas las variables. Igual y es más conveniente, para que nos quede más claro, me voy a ir nuevamente a estadístico, análisis, herramientas de calidad, gráfica multivari, y vamos a irnos mejor, por ejemplo aquí de dos en dos o de una en una. Vámonos de par de variables nada más para que el análisis sea más sencillo. Mira, herramientas de calidad, multivari, y vamos a hacer primero nada más Y contra X1. ¿Qué observo? Y contra X1, observo la correlación. Hay una correlación negativa. X1 hemos dicho que es la materia prima, ¿sí? La materia prima, y la 1 es la bolita chiquita y la bolita grande. ¿Qué observamos? Que con la bolita chiquita los lanzamientos son largos y con la bolita grande los lanzamientos son cortos. Entonces lo recomendable será ir comparando par de variables para que no nos confundamos con el análisis de todas las variables, porque se vuelve más complejo el análisis. Pero aquí de variable por variable observamos eso. Si me vuelvo a regresar a estadística y me voy a herramientas de calidad, gráfica multivariable, y ahora en lugar de X1 pongo X2, ¿qué observo? Algo similar, ¿sí? Hay una correlación, que con el método 1 tengo lanzamientos cortos y con el método 2 tengo lanzamientos largos. ¿Sí lo ven? Nuevamente estadística, me voy ahora, voy a hacer herramientas de calidad y ahora X3. ¿Qué observo? Algo similar,
En este caso el X3 son los operadores, que el operador 1 en promedio hizo lanzamientos más largos que el operador 2. El operador 2 en promedio hizo lanzamientos más cortos. Y por último, el operador 2, dependiendo, ahorita no sabemos cuál es la característica de calidad que nos interesa de la Y, simplemente estamos describiendo el proceso de lanzamiento de la catapulta. Finalmente voy a comparar con la X4, que el X4 son las máquinas. ¿Qué observo aquí? Que en promedio la máquina 1 hace lanzamientos más largos, que la máquina 2 hace lanzamientos a la mitad y que la máquina 3 es la que hace los lanzamientos más pequeños. Cuando ya entendemos el análisis por cada variable, ahora sí me puedo ir a la que habíamos generado de todas las variables, que fue la primera gráfica que hicimos. Esta es la que me da el comportamiento de todas las variables, de las 4 variables. ¿Qué me interesa a mí? Cuando nosotros ya conocemos el valor objetivo de la variable, con esta gráfica yo ya puedo ver, por ejemplo, que acá en este valor es donde logramos los lanzamientos más largos, concretamente aquí. Entonces aquí tenemos que identificar qué nos representa cada una de estas líneas. Observen, son valores esperados. Este también sería un valor esperado, que sería la combinación de la X2. X2 tiene que valer, vamos a ver si me lo da aquí. Este es el valor X2, 2, X1, observa que aquí el X1 son los circulitos y los circulitos con una cruz. Entonces sería, este valor yo lo obtengo cuando X2 vale 2, cuando X1 vale 1, ¿sí? Cuando X4 y X3, aquí están las X4 y X3, X4 vale 2 y X3 vale también 2. Y esa sería, así yo puedo interpretar con la combinación de todos los valores de las variables, los resultados en promedio que me da el fenómeno de la catapulta. Posteriormente vamos a analizar cuál es el valor objetivo del proceso de catapulta, y estas gráficas nos ayudan a intentar entender el fenómeno del proceso de catapulta. Bueno, con esto concluyo la demostración. Recuerden que esto está vinculado con los videos anteriores. Alguna de las actividades que les dejaré pues es simplemente que ejerciten realizando las gráficas y que las peguen a PowerPoint, cada una de las gráficas de acuerdo a su rúbrica. Para copiar una gráfica basta con seleccionarla, botón derecho, se van a la opción de copiar gráfica y ya en un documento de PowerPoint lo pueden pegar.